Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El próximo domingo es el domingo ordinario número 20. Escuchemos. Lectura del libro de Lucas capítulo 12 del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y como me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del profeta Jeremías capítulo 38, del 4 al 6 y del 8 al 10. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en la ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no ha llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas nos dice un subtítulo significativo de información de esta lectura: no he venido a traer la paz, sino la división. En otras ocasiones, como es costumbre, ya hemos escuchado este Evangelio de una forma doctrinal. Vamos a analizarla de una manera teológica. Tiene mucha importancia que pongan atención, ya que el subtítulo, como se los acabo de repetir o mencionar, dice que no he venido a traer la paz, sino la división. Entendamos qué es la paz, qué es lo que Jesús nos menciona de que no ha venido a traer la paz, sino la división. Entonces diríamos nosotros: ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo haya traído la división entre nosotros y que no haya traído la paz entre nosotros? Veamos pues entonces de una manera teológica
para que podamos entender este evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un punto para poder analizar estas frases, estos versículos, y vamos a internarnos al significado de cada una de las palabras para poder ir entendiendo el Evangelio. Jesús se lo dice a sus discípulos. Para empezar, los discípulos son aquellos que escuchan y obedecen. Aquí todavía no son apóstoles, todavía no son enviados, están aprendiendo. El maestro tiene discípulos. En este caso Jesús es nuestro maestro. Nosotros que escuchamos y obedecemos somos sus discípulos. No, y menciona que se los ha dicho a sus discípulos, en este caso a los 12, sin quitar a Judas Iscariote. A los 12 les dio esta información. He venido a traer fuego a la tierra. El fuego, ¿qué es un fuego? Tenemos que analizar ese aspecto para poderle dar el significado correcto teológicamente. El fuego consume, el fuego destruye, el fuego hace arder cualquier cosa, hasta los metales, los funde. El cuerpo humano en la actualidad lo incineran con fuego y cambia la materia de un estado a otro estado. Las cenizas ya no son la materia que eran antes de ser cenizas. Cuando son cenizas y se destruyen, se vuelve polvo. El fuego es una fuerza que tenemos en el mundo, muy importante para llevar a cabo una transformación. Y repito, muy importante para llevar a cabo una transformación. El cuerpo se transforma al ser quemado en cenizas. El metal se transforma y se funde. Todo lo que se quema se destruye, sea madera, sean metales, sea cualquier artículo que ustedes tengan en mente. El fuego, por lo tanto, el significado poderoso que Dios nos da es que el Espíritu Santo es el fuego. El fuego transforma, el Espíritu Santo transforma. Con el Espíritu Santo tú puedes transformar tu vida. Si vives una vida espiritual y dejas a un lado la vida material, te transformas. Si te dejas llevar por el Espíritu Santo, te transformas. Si te dejas llevar por los dones y los poderes que el Espíritu Santo te proporciona, que el fuego te proporciona, te transformas. Dejas a un lado la vida mundana y corporal y material, dejas a un lado tus 5 sentidos y pasas a percibir, a tener en tu vida el desenlace de vivir con los dones del Espíritu Santo, ejecutarlos y poder vivir con el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros desde que fuimos bautizados, de una forma institucional, de una forma sacramental. Independientemente de que estés o no estés bautizado, el Espíritu Santo ya habita en el mundo. Recuerda que vivimos ya la época del Espíritu Santo. Entonces, el fuego es el Espíritu Santo. Y dice Jesús, he venido a traer fuego para transformar el Espíritu Santo. Eso es lo que les está informando. A la tierra. Les dice a la tierra porque es a todos, no solamente a los discípulos, no solamente a los creyentes, es a toda la humanidad. Seas de la religión que seas musulmán, seas judío, seas cristiano, seas hindú, seas de alguna otra religión o de alguna otra raza, blancos, negros, morenos, rubios, amarillos, no importa, vino el fuego a la tierra.
El Espíritu Santo viene a la tierra, a toda la tierra. Aquí sí está hablando específicamente del planeta Tierra. Aquí sí está hablando exclusivamente del mundo en el que nosotros estamos, ya que hasta esta fecha todavía no nos hemos encontrado con vida en otros planetas o en otras galaxias, como que sentimos, como que percibimos, como que hay secuelas y entendemos de que hay vida en otros mundos. Pero en este caso está hablando de esta tierra, de este mundo. He venido a traer fuego, he venido a traer el Espíritu Santo a la tierra, o sea, a toda la humanidad. Y dice Jesús, ¿y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? En ese momento que Jesús les está dando esta explicación, ya quisiera que estuviera ardiendo. ¿Qué es arder? Que ya estuviera ejerciendo su poder el fuego, que es la transformación. Dirían ustedes la destrucción, sí. Puede ser la destrucción porque es una destrucción al pecado, destrucción al hombre viejo, destrucción a todos tus malos actos, a tu personalidad anterior, ya que al tener y adoptar, al convertirte, al transformarte a la personalidad que Dios te exige, estás siendo destruido, está ardiendo el espíritu y te estás transformando. Por eso podemos entenderlo que el fuego también destruye, porque destruye lo anterior. Entonces Jesucristo aquí les dice, ¿cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? ¿Cuándo empezó a arder? ¿Cuándo empezó la transformación? ¿Cuándo el fuego, o sea, el Espíritu Santo empezó a destruir todo el mal? Desde el momento que llegó el Espíritu Santo a toda la humanidad. Y esto pasó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés. Desde ese momento, el Espíritu Santo empezó a transformar a la humanidad. Quizás a los primeros discípulos, a todos los que escuchaban la palabra del Señor, a todo el pueblo de ahí, de Jerusalén, de Nazaret, de toda esa región, y como se fue propagando la evangelización, la predicación de Dios ante el mundo, el conocimiento de la doctrina de Cristo y el poder del Espíritu Santo, poco a poco el Espíritu Santo, el fuego, se fue extendiendo como se extiende en un bosque. Va quemando, quemando y quemando y quemando, arrasando con todo lo que está. Hasta en la actualidad, las generaciones que están creciendo, que están llegando, que están naciendo, se empiezan también a llenar del Espíritu Santo, se empiezan a llenar del fuego y de la transformación, y empiezan a ser destruidas sus personalidades, sus antiquísimas formas de actuar, equívocas, con maldad y desatino. Entonces, hasta aquí dice, desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya había sido bautizado por Juan Bautista, en el río Jordán, recuérdenlo, a la edad de los 30 años. Y apenas iba a elegir a sus discípulos, iba a hacerles el llamado a sus discípulos. Recordemos que vio a Juan y a Santiago arreglando las redes y los llamó para que lo siguieran. También encontró a Simón, que después le puso el nombre de Pedro, que significa piedra, y Andrés, que eran pescadores, y también les dijo que lo siguieran. Encontró a Mateo trabajando de cobrador de impuestos y también le dijo, sígueme. Y consecutivamente a todos los discípulos los llamó. Jesucristo ya estaba bautizado en el río Jordán, una paloma se apareció por encima de su cabeza y se escuchó una voz fuerte que salía del cielo que decía, este es mi Hijo amado al que le tengo todas las complacencias, escúchenle. Nuestro Señor Jesucristo ya había sido bautizado con agua en la tierra por un humano, su primo, Juan, el que bautizaba, el llamado Bautista. Y que Juan le había dicho, tú debes de bautizarme a mí y no yo a ti. Y Jesucristo le dijo, deja que las cosas sean así, porque así tienen que ser. Como ejemplo de que nosotros tenemos que ser bautizados también con agua. En la actualidad no vamos a un río a ser bautizados. El agua se nos deja caer en la cabeza cuando somos recién nacidos, a los 40 días que debiese ser uno bautizado, máximo,
y se nos deja caer en la cabeza agua natural, el sacerdote, el presbítero, el pastor o cualquiera puede bautizar a un niño. Y dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe los dones del Espíritu Santo y te llamarás el nombre que se haya elegido para ese niño. Ese fue un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo puso, es un ejemplo que nosotros seguimos, es el sacramento de inicio de nuestra vida cristiana. Jesucristo ya estaba bautizado. La pregunta es, ¿por qué en este momento dice, tengo que recibir un bautismo? Porque el bautismo no termina cuando nosotros recibimos el agua, cuando somos niños. No termina ahí. Nuestro bautismo termina, escúchenlo bien, cuando morimos. Ahí termina nuestro bautismo. Porque la información inédita que tenemos en los evangelios, en la doctrina de Cristo, es que durante toda nuestra vida debemos de estar laborando entusiastamente, con muchas ganas, con los dones del Espíritu Santo, al servicio de nuestro Señor. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. Eso lo vimos en la lectura anterior del domingo pasado. Durante toda nuestra vida, esa es nuestra labor. Que tú aprendes otras cosas, que vas a la escuela, que aprendes las cosas en la vida, que te vuelves un adulto y formas una familia, y que conoces la naturaleza, la flora y la fauna, y que conoces la ciencia y los adelantos que la ciencia humana te ha aportado para que tu desarrollo sea más óptimo y sea mejor. Conoces la medicina en la actualidad, que era muy distinta en la medicina en la época de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que estamos escuchando el Evangelio de Lucas, y Lucas era un médico de aquel entonces. Pero ese médico en la actualidad es superado quizá por cualquiera de nosotros en conocimiento, ya que ese Lucas no conocía la cirugía, no conocía los medicamentos que existen hoy en día, no conocía los aparatos que tenemos nosotros en la actualidad médicos para saber cómo está nuestro organismo por dentro. Resonancias magnéticas, radiografías, ultrasonidos. Era un médico de aquel entonces con muy poco conocimiento de la ciencia. Y todas estas cosas las aprendes en la vida. Qué bueno. Pero lo importante es que nosotros laboremos desde que somos hijos de Dios, que recibimos el bautismo, hasta nuestra muerte, con los dones del Espíritu Santo. Y que debemos de estar trabajando siempre. Siempre. Día a día. Recuerda que todos los días cuando amanezcas debes darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por darme un día más de oportunidad de poder ofrecerte y trabajar en tu nombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, tengo que recibir un bautismo. Ese bautismo es el trabajo hasta llegar a su muerte, que era cuando aproximadamente tenía 33 años y ofrece su vida para salvación nuestra. Y ya lo hemos analizado porque Él tenía que morir. Tenía que morir para que nuestro Padre Dios nos mandara el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, o sea, el fuego. Lo que acaba de mencionar nuestro Señor Jesucristo, que dice que desearía que ya estuviera ardiendo. Ya le daban ganas a nuestro Señor Jesucristo de partir, de ir para que el Espíritu Santo tomara posesión de la humanidad en esta tierra. Por eso les digo que vivimos la época del Espíritu Santo. No estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo. Hago un paréntesis. Si nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que le iba a ocurrir, sabía que tenía que irse para que llegara el Espíritu Santo, sabía que tenía que morir de esa forma, porque era la forma de que tenía que ofrecer su vida, ya que esa es la forma en la que nuestro Señor nos da la indicación de que debemos nosotros
de aceptar las cosas del Señor. Y ofreció su vida. Y para esto, lógico, que tenía que alguien llevar a cabo esa realización de ese efecto, para que nuestro Señor Jesucristo cayera en manos de los malvados. Porque los buenos no lo iban a asesinar. Los buenos lo iban a aceptar tal como es, con sus equivocaciones, con sus imperfecciones. Lo vemos en los discípulos que tuvieron muchos errores, muchas equivocaciones y eran gente buena. Al igual que Nicodemo, al igual que José de Arimatea, que también eran personas buenas, pero que tenían equivocaciones. Es más, al igual que nuestra Santísima Madre, que también como ser humano tuvo equivocaciones. Entonces, quiero hacerles y cerrar este paréntesis diciéndoles el por qué condenamos a Judas Iscariote, siempre diciendo que por culpa de él nuestro Señor murió. Nuestro Señor tenía que morir y alguien tenía que hacer el trabajo que nadie más lo iba a poder hacer. Él tenía todas las capacidades, la personalidad, el carácter, toda la capacidad para poder llevar a cabo este momento. Y aún así, se desesperó Judas Iscariote y se trató de ahorcar. Y no murió ahorcado. Según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos cómo ahí nos menciona que se rompió la rama y se cayó y murió del golpe. Dice que se le salieron las vísceras. Bueno, pero eso es otra historia. A lo que voy es que hay que cumplir con nuestro trabajo, con el Espíritu Santo que tenemos hoy en día, independientemente de que vivamos en esta tierra y tengamos la oportunidad de hacer, conocer y realizar muchas otras cosas mundanas, materiales y muy buenas. Si eres un buen médico, si eres buen científico, eres un buen abogado, eres un buen contador, eres buen enfermero, eres un buen farmacéutico, eres un buen cuidador de ancianos, eres un buen profesor. No importa. Aquí lo importante es que tú debes de estar siempre, principalmente, en el primer plano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y todo esto elaborarlo con los dones del Espíritu Santo, que ya los tenemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, tengo que recibir un bautismo. ¿Y cómo me angustio mientras llega? ¿Por qué dice Jesucristo que se angustia? Angustia es como una desesperación, como un nerviosismo, como una preocupación, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que sabemos que es el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí, ¿sí?, se dice que era, o se le menciona que es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios y tiene un cuerpo humano. Y no porque tenga un cuerpo humano no va a sentir lo que siente el cuerpo humano. Tenía los 5 sentidos nuestro Señor Jesucristo. Escuchaba, veía, olía, saboreaba, tocaba, palpaba. Y tenía sentimientos. Es un cuerpo humano. Se rebajó nuestro Señor en tomar cuerpo humano. Y así nos ha demostrado que independientemente de tener un cuerpo humano y tener a disposición los 5 sentidos, a los cuales le debemos de dar gusto, en nuestro Señor Jesucristo los mantuvo en equilibrio. No los hizo a un lado, los mantuvo en equilibrio. Porque dirán ustedes, ¿que nuestro Señor Jesucristo no reía? Sí, nuestro Señor Jesucristo reía. ¿Nunca se echó una carcajada? Sí, sí se echó una carcajada, o muchas. Y todas las situaciones fisiológicas que tenía el cuerpo humano, también nuestro Señor Jesucristo las tuvo. Y todas las situaciones que un ser humano vive en la tierra, las tuvo nuestro Señor Jesucristo. En lo único que hay mucha diferencia, que es total, es que nuestro Señor Jesucristo no se equivocó, no cometió pecado. Dirán ustedes, bueno, ¿porque era el Hijo de Dios? Sí, y porque el Espíritu Santo vivía en él. Y pudo él realizar todo con el poder del Espíritu Santo. Vean ustedes los evangelios, tenemos 4, y vean toda su trayectoria,
Cada una de sus actividades que realizaba nuestro Señor Jesucristo era movido por el Espíritu Santo. Aquí en este Evangelio lo estamos denotando. El Espíritu Santo está moviendo a nuestro Señor Jesucristo para decir una profecía. ¿Cómo va a ser el término de ese bautismo? Para explicarle a los discípulos que van a recibir ese fuego en la tierra, todo el mundo, ya que ellos van a tener que predicarlo, ya que ellos lo van a tener que informar a sus sucesores y a toda la gente a la que se encuentren. Porque así empezó la doctrina, así empezó la prédica, así empezó el conocimiento de nuestro Padre Dios. Es una actividad del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue movido por el Espíritu Santo. Y se va y nos deja el Espíritu Santo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue a los 40 días después de resucitado en la ascensión, y 10 días después llega el Espíritu Santo, el número 10 que significa la ley, la totalidad, y son 50, después de la resurrección, que es Pentecostés. Pente 50, Costés cosecha, 50 cosechas. Un día es una cosecha, 2 días 2, 3, 4, así, hasta 50 cosechas. La cosecha es la agricultura, es el trabajo del hombre en la tierra, y que era ofrecida hacia Dios en el templo, y que tú le ofreces al Señor día a día un trabajo, una obra espiritual. No tu trabajo en la empresa, en la fábrica, en la oficina, en el comercio. No, estamos hablando de un ofrecimiento de trabajo día a día en las cosas del Señor, en las obras de caridad, espirituales y corporales, y todo con la fuerza del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos entendiendo el Evangelio teológicamente. Les vuelvo a reiterar. ¿Cómo me angustio mientras llega? Y después hace la pregunta, ¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? ¿Por qué menciona a nuestro Señor Jesucristo diciéndoles a los discípulos, ¿piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No. Porque mucha gente no va a aceptar al Espíritu Santo, no va a aceptar la palabra de Dios, no va a aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces se va a alejar más. Entonces va a querer hacer las cosas a su voluntad. Y en la actualidad, muchos no creen en Dios. Piensan que es una creencia vana, sustentable para poder llevar una vida de tranquilidad. Piensan que la religión, que la palabra de Dios son inventos para mantener al pueblo de una manera quieta, de una manera sublime, de una manera pasiva. Hay mucho ateísmo en el mundo, pero también hay mucha religiosidad. Y hay muchas creencias vanas, muchas creencias tontas. Creen en lo que no deben de creer, y en lo que deben de creer no creen, no aceptan. Recordemos que al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Al único que hay que inclinar nuestra cabeza y nuestro cuerpo es a nuestro Padre Dios. ¿Y cuántas veces te inclinas ante las imágenes, ante las pinturas representativas de algún personaje bíblico, de algún personaje de una buena vida ejemplar, como le decimos ahora a los santos? O nos inclinamos y nos hincamos ante las imágenes que hemos hecho nosotros de nuestra Santísima Madre María, nuestra Madre, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, o nos hincamos ante los ángeles, que nada más conocemos a 4 arcángeles, que por ahí andan diciendo que son 7, pero no es cierto, nada más son 4, y que en las Sagradas Escrituras nada más se mencionan a 3, a San Miguel, a San Rafael y San Gabriel. San Uriel no se menciona, pero es una tradición judía de hace 5000 años. Pero en la actualidad ya dicen que son 7. Ya integraron otros 3. Y les ponen sus significados. Y bueno, no voy a explicar eso, pero también nos hincamos, o se hinca la gente, ante los ángeles. Al único que se le merece toda la adoración es a nuestro Padre Dios. Pero en la actualidad hay tantas entidades y le tienen tanto amor y tanta aceptación y tanta fe y tanto acercamiento a tantas entidades como les acabo de mencionar, y a nuestro Padre Dios no le dan el respeto total, el respeto debido. Recordemos que al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Así dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas
Es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y se los dijo al pueblo judío porque también andaban como nosotros en la actualidad, teniendo un montón de creencias, teniendo un montón de dioses, teniendo un montón de desviaciones y fe en otras cosas y no en nuestro Señor, en nuestro Padre Dios. Tengamos mucho cuidado. Entonces, dice, ¿acaso piensan ustedes que venido a traer paz en la tierra? Pues no. Es una desesperación para la gente, porque la gente que no cree, cuando le pasa algo que Dios tuvo mucho que ver, lo quieren razonar, lo quieren entender de una forma mundana, terrenal, intelectual, científica, médica. Y cuando la ciencia y la medicina y el raciocinio humano no alcanzan a entender el suceso del fenómeno que acaban de ellos de vivir, dicen, hemos llegado a tener un punto en el que todavía no podemos resolver esto. Pero no le dan el crédito a nuestro Santo Padre Dios. Recuerda que el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Y el Señor nos ha permitido que vayamos entendiendo cómo se realizan los milagros, cómo se sustentan los milagros. Nuestro Padre Dios nos ha permitido, con la ciencia, con la inteligencia, con la tecnología, entender cómo se solucionan o cómo se presentan los milagros. Tampoco voy a hablar ahorita de eso porque es un tema bastante amplio. Pero, vuelvo a reiterar, la gente que no cree llega a un punto de decir, no entiendo, ya lo entenderé. Y la gente que tiene entidades de diferente forma y que cree en los santos y que cree que ellos les hacen los milagros, o nuestra Santísima Madre, o los ángeles, ellos fueron los que me hicieron el milagrito. X, el que ustedes quieran y manden. Ya saben que somos buenos para pedir un montón de tonterías a nuestro Padre Dios, o a los ángeles, o a los santos, o a la Virgen. Pensamos que ellos nos hacen los milagros, ¿no? Bueno, el milagro que ustedes quieran se lo atribuyen a esas entidades. ¿Qué sigue diciendo esto después de hacerles la pregunta? Dice nuestro Señor Jesucristo dándoles una respuesta. De ningún modo, no hay modo. No he venido a traer paz. Aquí hay una gran división. Porque hay gente que no cree, hay gente que cree y hay gente que cree en estupideces. Veamos cuántas religiones hay en el mundo. Simple y llanamente hablemos de las más importantes, que son los musulmanes, que creen en el mismo Dios que nosotros, los judíos, que es el mismo Dios de todos nosotros, los católicos, que es el mismo Dios de todos nosotros, y todas aquellas religiones o sectas que tienen a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como amo y Señor. Son muchas. No importa. Lo importante es que estemos nosotros comunicados con nuestro Padre Dios. No ha venido a traer la paz, sino la división, nos reitera nuestro Señor Jesucristo. Ya lo acabamos de ver. De aquí en adelante nos menciona de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Nos hace una mención de una familia de 5 personas. La familia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos fueron? Bueno, con María y José y Jesús, pues nada más eran 3. Aunque después ya se empieza a mencionar, pero es que José ya tenía hijos, y era viudo, ya tenía bastante gente, pero no vivían con José y María, ni Jesús. Esa era otra familia. ¿Cuántos eran? 3, muy poquitos. Hubo un tiempo en la humanidad que las familias se integraban de muchas personas. Bueno, tener 5 o ser 5 son muy poquitos. A veces eran 10, 14, 8, 7 hijos. Más papá y mamá, pues ya eran 9, ¿no? Eran 15 hijos y papá y mamá, 17. ¿Cómo quedaba la señora después de tener tantos hijos? No, toda, pues, deteriorada la señora, ¿va? Porque imagínense, dar vida a 15 hijos, eran hombres o mujeres. Aquí nos menciona el número 5 porque el número 5 significa, sí, ya lo saben ustedes, el trabajo del hombre. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes porque el sexto día, sí, que si estamos hablando nosotros que somos cristianos, que somos católicos, estamos hablando que el sábado, sí, se respeta y el domingo se respeta. Porque el sábado era el séptimo día para los judíos
y nosotros respetamos el domingo porque fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los 5 días son el trabajo del hombre. Comúnmente, ¿no? Porque hay gente que trabaja sábados y domingos, toda la semana. No tiene un descanso común, pero la mayoría de las personas trabajan la semana, que es de lunes a viernes, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son 5 días, y recordemos también una confrontación a la lectura de los 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan de esa lectura ya explicada? En donde esos 5 panes representan los 5 días de la semana del trabajo del hombre y de la multiplicación de los panes, y de esos 2 peces que significan sábado y domingo. El pez, que es el símbolo de Dios para los hombres, el sábado y el domingo. Pero no vamos a hablar de esa lectura, hablemos de esta, pero hablemos del número 5, que significa el trabajo del hombre. Y nos menciona el número 5, que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El número 3 significa poder. El número 2 significa que está nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. Cuando hay 2 o más personas reunidas en el nombre del Señor, ahí nuestro Señor Jesucristo se hace presente. Ahí. 3 contra 2, 3 y 2 son 5. Nos menciona muy claramente en una familia, que es la base de la sociedad, dice la vida en la actualidad. Estarán divididos 3 contra 2, non y un par. El trabajo del hombre estará dividido. Son 5. El trabajo del hombre estará dividido. 3, que es el poder. José, María y Jesús. 3, que es el poder, la Sagrada Familia. ¿Sí? Y 2 nos menciona aquí. Podríamos decir, bueno, de esos 3, papá y mamá y el hijo, sería el hijo mayor, ¿verdad? Que tendría que estar siempre de acuerdo con el papá y mamá, porque es el primogénito. Y estarían divididos contra los otros 2. Si estamos hablando de una familia de 5, ¿eh? Me suena como a programa de televisión, pero ese programa era familia de 10. Aquí es familia de 5. ¿No? 3 contra 2. Estaríamos hablando que José, María y nuestro Señor Jesucristo es la familia de 3. ¿Y los otros 2 quiénes serían? El hombre y la mujer en el planeta Tierra. ¿Entienden eso? El número 3, José, María y Jesucristo. Y el número 2 es el hombre y la mujer en el planeta Tierra. No mencionan otro género, ¿eh? Acuérdense que lo estamos viendo de una forma teológica, ¿eh? Entonces nos menciona aquí que delante, ahora 5, que en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Muy claramente, ya se los expliqué. Hombre y mujer contra la Sagrada Familia. Muchos hombres no creen en la Sagrada Familia, muchas mujeres no creen en la Sagrada Familia. Ni les importa. Y a veces el hombre y la mujer juntos no les importa. Viven como animales, en pareja, y tienen hijos, y no los educan, no los adoctrinan. No aman al Señor, no lo conocen, lo aman y lo sirven. Bueno, ese es nuestro trabajo de nosotros que amamos al Señor. Llevarles a esas personas el conocimiento del Señor. ¿Y cómo? De muchas formas. Tú tienes tus dones, todos tenemos dones del Espíritu Santo, pues ponemos a trabajar. ¿Qué es difícil? Sí es difícil. No es sencillo, no es fácil. Pero eso es nuestro trabajo que debemos de realizar para con ellos. Llevarles el conocimiento de la palabra de Dios. Y principalmente con el ejemplo. Que vean que somos unas personas honradas, amantes de las cosas del Señor. Bueno, tampoco te voy a explicar aquí cómo le debas hacer, porque se nos iría todo el tiempo. Ya llevamos casi 40 minutos de esta lectura y todavía faltan 2 lecturas más. Y imagínate si me pongo a explicarles todo, pero en otras ocasiones espero que sigas escuchando esto para que lo puedas ir entendiendo poco a poco. No he traído paz sino división. De aquí en adelante, 5 que hay en la familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. ¿Se dan cuenta cómo aquí ya no está hablando de 3 y 2 son 5? Está hablando ya que el padre estará dividido con el hijo y el hijo contra el padre. O sea, ¿habrá división entre ellos dos? Sí, porque muchas veces el hijo tiene conocimiento de las cosas de Dios, ama a Dios y el padre no. O el padre ama a Dios y quiere evangelizar al hijo y no puede, porque no lo hizo de una manera correcta desde que nació el chamaco. Lo crió como animalito.
¿Ah? Y nos menciona aquí la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y si hablamos de eso, pues bueno, entonces estamos hablando de papá, mamá, hijo y hija, entonces son 4. Entonces faltaría uno. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro punto? Eso no tiene nada que ver con lo anterior de los 5. Aquí está hablando ya directamente de la problemática que existe en la evangelización, en el adoctrinamiento, en el conocimiento de Dios, del Padre y el Hijo al Padre, que van a tener problemas de creencia, de comunicación en las cosas del Señor, al igual la madre y la hija. Pero ¿por qué nos menciona padre e hijo y madre e hija y no menciona madre en contra del hijo, hija en contra del padre? ¿Se dan cuenta de esto? Por la relación que existe del mismo género. El hijo siempre es comunicable con el padre y la hija con la madre, comúnmente. Aunque en la actualidad dicen, las hijas quieren más al padre, los hijos quieren más a la madre. Eso es lo que dice la sociedad, ¿eh? Pero es una vil mentira. No lo sabemos. Hay de todo tipo, ¿eh? Pero la sociedad te quiere implantar esas cuestiones o esos resolutivos de esa manera, ¿no? Que los hijos quieren más a la madre y que las hijas quieren más al padre. Y las hijas quieren más al padre porque les da dinero. Y los hijos quieren más a la madre porque los atiende, les da de comer, les lava la ropa, les da todo. Y los chiquea y los apapacha a los hijos porque son varones. ¿Sí? Pues de ahí vienen muchas cosas. Aquí la situación es de que son del mismo género y las mujeres tienen problemas con las mujeres y los hombres tienen problemas con los hombres, hasta en la familia. ¿Qué dice un hombre cuando se encuentra con su hija y ve que está equivocada? Pues la ve de una manera así como ingenua. Y cuando una madre ve equivocado a su hijo, ya aprenderá, ya madurará y lo apapacha. Por eso se menciona padre e hijo, madre e hija, y que estarán en contra en los resolutivos de las cosas del Señor, del conocimiento de Dios, de amor a Dios y del servicio a Dios. ¿Cuántos hijos se quieren dedicar al sacerdocio y el papá se violenta? ¿Cuántas hijas se quieren dedicar a la vida religiosa y la madre se violenta? Es un ejemplo, ¿eh? Pero hay muchos, ¿sí? Cuando el hijo supera al padre en conocimiento, en capacidades mundanas y terrenales, hay pleitos contra el padre. Y cuando la hija supera a la madre, hay pleito contra la madre. Y eso es en lo mundano y terrenal. Imagínense en lo doctrinal, en lo religioso, en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. Peor. Pero se dan cuenta cómo esto no da el resultivo del número 5 que nos acaba de mencionar anteriormente en el otro versículo. Aquí nos está diciendo ya en la acción. Pero termina diciendo algo muy violento. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Qué tiene que ver esto? A ver, nos haríamos preguntas y preguntas. A ver, ¿por qué no mencionó el yerno contra el suegro? ¿Sí? Y el suegro contra el yerno. Ah, no, habló de las mujeres. ¿Será que siempre tienen más problemas las suegras con las nueras y las nueras con la suegra que el yerno con el suegro y el suegro con el yerno? Y es por eso que aquí ya no se nos menciona de una manera categórica. Eso sería verlo de una manera muy doctrinal, muy racional. Pues no. Aquí el enfoque teológico es uno. No sé si ya se hayan dado cuenta, pero la explicación es muy clara. La suegra, sus hijos, sean varones o mujeres, en este caso pues estamos hablando de la nuera, pues es el hijo. ¿Qué relación hay de la madre y el hijo? Lo quiere tanto y porque es varón, lo atiborra tanto de tantos gustos al hijo, que ninguna mujer merece al hijo. Las mujeres, en este caso la suegra, lo ven desde un punto de vista como que
mi hijo se merece más. En cambio, el suegro, los hombres, son muy dados a menospreciar este evento. No les importa. No les importa si el hijo se casa o tiene una mujer X, es X, no le importa. Y si la hija tiene un marido X, no le importa. Los hombres no tienen esa captación de esa situación. Tengo que estarlo hablando así, tengo que explicarlo así para que podamos entenderlo teológicamente, ¿eh? Porque me dirán, bueno, pues esto lo estamos razonando, sí, exactamente. Pero lo estoy amenizando precisamente porque, para que se den cuenta ustedes de que es muy diferente el accionar de una mujer y el accionar de un hombre en las cosas del Señor. Lo hemos visto anteriormente, la mujer siempre es más sensitiva, está más acercada a las cosas del Señor. Por lo tanto, su inestabilidad emocional es mayor que la del hombre y siempre sus preocupaciones son más. Por eso se menciona en este evangelio que la suegra contra la nuera, ya no menciona al suegro y el yerno, no lo menciona porque aquí le está dando la importancia total de que va a haber una problemática inédita, única, porque las mujeres, al conocer, amar y servir a Dios, es una fuerza más violenta. Y a veces la nuera no acepta las cosas de Dios, o la suegra no acepta las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque le falta todavía el descubrimiento, le falta todavía el acercamiento, la maduración. El hombre está desaparecido en las cosas del Señor, y lo volvemos a reiterar en esta lectura. Por eso menciona que la problemática en las cosas del Señor, en las mujeres, va a ser mayor. No estamos hablando de la problemática de la suegra y la nuera, de las cosas mundanas y terrenales, sino en las cosas de Dios. Por eso tuve que poner ese ejemplo. Pasemos a la primera lectura, porque si no, se nos acaba el tiempo, y es del profeta Jeremías. Quisiera yo explicarles toda esta lectura de una forma más amplia, pero nada más nos vamos a redituar en el mensaje preciso teológico, ya que dice aquí que los jefes tenían prisionero a Jeremías, pues porque era un profeta y les estaba diciendo sus verdades, simple y llanamente. Y le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Sí, pues solamente matando a un hombre, pues ya le callan la boca para que no les diga sus verdades. Porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que se quedan en la ciudad y a todo el pueblo. Pues sí, la palabra de Dios te desmoraliza, la palabra de Dios te derrumba. Y es lo que acabamos de ver en el Evangelio. Hay una división entre la misma familia. ¿Sí? Es evidente que no busca el bienestar del pueblo según ellos. Pues no, ¿por qué? Porque nosotros en el mundo pues nada más queremos cosas materiales, mundanas y terrenales. Como que no nos gusta que el Señor nos está diciendo que no estés gastando dinero en grandes comilonas, en grandes fiestas, en grandes viajes, en tantos bienes de casa, vestido y sustento, ¿no? Que hay que hacer el trabajo para la obra de caridad de los demás. O sea, ¿visto qué? En inventes. O sea, no nos parece lo que el Señor nos está diciendo. Entonces aquí nos menciona que respondió el rey Sedecías, lo tienen ya en sus manos, pues ya lo tienen preso, ustedes, ¿qué quieren que yo haga? Y el rey no puede nada contra ustedes. Dice, pues el rey, ¿qué puede hacer con ustedes? Pues ya lo tienen ustedes en sus manos, pues hagan ustedes lo que se les dé la gana. El rey como que se lava las manos, ¿no? Tipo Poncio Pilato. Entonces ellos tomaron a Jeremías, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en un pozo del príncipe Melquías situado en el patio de la prisión. Ahí lo meten en un pozo, donde hay lodo. A Jeremías lo tratan de ocultar, lo tratan de asesinar, lo tratan de desaparecer. Es lo que hacemos nosotros con la palabra del Señor. Cuando escuchamos la palabra del Señor y nos damos cuenta de que el Señor nos está diciendo la verdad y nos hiere, porque primero están nuestras cosas mundanas y terrenales, como que no nos conviene. Y entonces dejamos de ir a misa, nos cambiamos de religión, no nos confesamos, no comulgamos, no hacemos oración, no queremos escuchar las pláticas bíblicas, es más, no queremos escuchar esta plática que está grabada. Y ahí nos vemos. Adiós, yo sigo en mi vida, así soy feliz. El que quiera a Dios, que lo siga. El que no quiera, bueno, pues está bien, tiene su libertad. Ya después, que no venga, porque van a venir consecuencias. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope oficial del palacio, fue a ver al rey
Y le dijo, Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías. Un hombre etíope, de otra religión, de otra raza. Se da cuenta de que las cosas del Señor son muy importantes. Nosotros como pueblo cristiano hemos recibido muchas bendiciones de Dios, siendo que esas bendiciones al principio nada más eran para el pueblo judío hebreo. Y vean cómo a todos nosotros el Señor nos ha brindado de bendiciones, de ayuda. Día a día debemos de agradecer al Señor todo lo que nos da. Dense cuenta todo lo que el Señor nos está dando día a día. Y denle gracias al Señor. Arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Bet-Melech, o sea el etíope, toma 30 hombres contigo, 30, y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. El rey le dice al etíope, oye, pues lleva 30 hombres para que los que lo tienen prisionero no se vayan a poner en contra de ti y te vayan, tú vas solo y lo quieres sacar, pues te matan. Lleva 30 hombres que significa, pues sí, todo un mes, un día de trabajo, 30. O sea, nos está invitando el Señor a que nos pongamos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, pero con ese cuidado de que debemos de ver, de que va a haber división. Y es la única manera de poder hacer obra de caridad. Y se le hicieron a Jeremías, se le hicieron en nombre de Dios. Cumplieron con su deber. Veamos la segunda lectura, la carta de los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4. Y nos dice así: rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. ¿Se dan cuenta? Hay que dejar todo lo que nos estorba, que es lo material y lo mundano, si verdaderamente quieres tener fe. Librémonos del pecado que nos ata. ¿Qué es el pecado? Las cosas que están en contra del Señor. Así de sencillo, ¿eh? Eso es pecado. Lo que está en contra del Señor. ¿Y qué es lo que está en contra del Señor? Pues tienes que estudiar dentro de la palabra del Señor para que te des cuenta qué es lo que está en contra del Señor. Si no más te dedicas a lo mundano terrenal, a lo material, pues estás en contra del Señor. Y ya no digo de tantas cosas que están mal, como la delincuencia, el robo, el asesinato, la injusticia, el poder. No, yo no estoy mencionando nada más eso, imagínense. Hay mucho. Estudie para que sepas qué es el pecado, qué es estar en contra del Señor. Sí, me vas a decir tú, pero es que muchos que dicen que están con el Señor hacen peores cosas. Sí, ya lo sé, pero tú no lo hagas. Aquí lo está diciendo. Librémonos del pecado, para correr con la perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Sí. Al único que hay que seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente está, para poder llegar a nuestro Padre Dios. Él, en vista de gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia. Y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. El ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Él vivió nomás 33 años. A lo mejor tú tienes menos de 33 años. Y bueno, dices, nuestro Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer y se fue. Recuerda que nada más venimos aquí un ratito, un tiempo, unos cuantos años y nos tenemos que regresar con el Señor. Nada más estamos como de paseo, se los he dicho en otras lecturas. Nada más venimos un rato y nos vamos. Es como si tú visitaras a alguien, a un familiar, y después ya te regresas a tu casa. Es muy corta la estancia. A lo mejor tú visitas a tu familiar 1, 2, 3 horas, pero a lo mejor lo visitas todo el día. Pues es lo mismo, a lo mejor nada más duras aquí 10, 15, 20, 30 años, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, no sé, pero nos tenemos que regresar. Entonces, en el tiempo que estás, haz lo que tienes que hacer. Y no nada más le des gusto a tus 5 sentidos. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia. Y por eso está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios. Tiene todo el poder nuestro Señor Jesucristo. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no ha llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Pablo, bueno, no es Pablo, de esta carta a los hebreos no sabemos qué de Pablo, pero se la quieren asignar a Pablo, pero quien nos está predicando no lo sabemos, es un autor anónimo, y nos menciona aquí que no se cansen ni pierdan el ánimo, hay que estar fuertes con la fuerza del Espíritu Santo.
porque todavía no ha llegado a derramar su sangre plena en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo la va a terminar de derramar? Cuando venga por segunda vez. Sí, porque nuestro Señor Jesucristo va a venir una segunda ocasión en la parucía, así se llama, en contra del pecado. Ya ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ya murió por nuestros pecados. Ya no te preocupes por los pecados que cometiste, ni los que estás cometiendo, ni los que vas a cometer. No te preocupes por eso, preocúpate por hacer las cosas bien en nombre del Señor. Y primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga.